Bueno, uno de los días. para los que se van conectando y no son de Santa Fe, les contamos que esta es una ciudad muy húmeda y por lo tanto, tan como el calor, tanto así como el frío, se sufre mucho porque parece que la humedad como que lo potencia, no sé, que hay un elemento ahí medio... Y la humedad, meteorológico que desconozco plenamente. No tenemos ningún tipo de prueba, pero ningún tipo de duda en que la humedad hace mucho más difícil vivir en invierno y también en verano. Claro. De todas formas, a mí me dijeron que Resistencia en Chaco es como Santa Fe, pero 10 veces peor. Peor. Así y que es no más sé. seco, además. No sé si es tanto más seco. Y yo creo que Resistencia... De hecho, imagino, sigo hablando sin saber, pero yo creo que las pampas fértiles tienen que ver con la humedad, con el clima templado. Y me parece que, bueno, en el norte, que es más seco, es más dificultoso que crezca bien los cultivos, digamos. Santiago del Estero, se me ocurre, es seco y hace un calor infernal. Así que ahí como que la cuestión no estaría. Pero dicen que es un calor que se sufre quizá menos. ¿En Santiago? No sé en Santiago, pero en el norte, viste que también dicen que hace mucho calor, pero que no se sufre tanto como acá. Porque el calor santafesino es bravísimo. Sí, el tema acá es que haces media cuadra y ya estás todo transpirado. O sea, ¿viste? Es parte de la humedad también. Sí. Se sufre. Uno se pone pegajoso y bueno, que eso sirve para ir al boliche nomás. Bueno, tenemos 6 personas conectadas en este momento en YouTube. Le mandamos un saludo. Gente que vaya escribiendo al chat. Espera que no sé si el chat está activado el chat. Está activado. Bueno, nos van avisando si... Bueno, no tienen forma de avisarnos si no está activado el chat. No, sí está activado, Pero ahí vamos a comprobar, seguramente sí. Les vamos mandando un saludo. Hoy tenemos un poco de todo. Vamos a hablar de política, algo de política internacional, algo de cuestiones nacionales. Sé que estuviste haciendo algunas preguntas por Instagram, propuestas. ¿Qué te pareció el video de Grabois? Me gustó, me pareció incompleto. Por esta última cuestión. En realidad me parece que todo lo que dice está bien, es válido, estaría bueno hacerlo. Me parece que no agota el problema. Claro. O sea, me explico, es como que es uno de los frentes de la economía. Él lo que está diciendo básicamente un poquito más en criollo es controlemos el dólar, estabilicemos la economía. Claro. Y a través de tener pautas claras y un dólar que no nos afecte tanto, bueno, tratar de controlar la inflación. Me parece que eso es necesario porque si uno tiene una economía que es dispar... Eso lo pone la cuestión de la inflación en el tema del dólar, la restricción. Y claro, porque él te dice, primero, con un acuerdo con el FMI que te impone evaluaciones trimestrales, lo único que haces es tener cada 3 meses la posibilidad de un nuevo default. Y cada 3 meses el fantasma de la devaluación, el fantasma de la corrida cambiaria. Y todo eso genera la inflación. Y cómo afecta la corrida cambiaria y la especulación de que no sabés si mañana el dólar va a valer, qué sé yo, 450 o 500 o 600, eso se impacta en precio. Claro. Porque vos imaginate que los comerciantes, los productores, que además tienen parte de sus costos atados al dólar, necesitan cubrirse frente a eso. Claro. Eso por un lado. Por otro lado habla de hacer que en realidad, por otro lado, pero que va en el mismo sentido, habla de hacer una moneda regional con Brasil, Chile, los países del Cono Sur. Que es un poco lo que se viene proponiendo, la moneda sur, ¿no? La moneda sur, pero que en realidad también es lo mismo, o sea, es prescindir del dólar, decir, no atemos el grueso o una parte importante de nuestro comercio internacional, que se da principalmente con Brasil, a las fluctuaciones del dólar. Claro. O sea que vos crees que lo que muestra el video y en definitiva la propuesta... Y las dos primeras propuestas son esa y la tercera es bajar el déficit fiscal mediante la suba de impuestos. Y bueno, la última tal vez no tiene tanto que ver con el dólar, tiene más que ver con sincerar o estabilizar las arcas del Estado. Que en definitiva, si uno aumenta impuestos y reduce el déficit fiscal, lo que está diciendo es, no vamos a emitir tanto, porque el déficit fiscal se cubre con emisión. Claro. Entonces la propuesta de él es controlar el dólar y dejar de emitir. Que está bien, es válido y coincidimos en eso. Son dos, objetivos deseables. Ahora está faltando una gran pata, que por eso yo, me atajé en la historia que subí, por decir, guarda, los militantes de la economía de costos, no se ofendan, también los tenemos en cuenta. Está faltando esa pata. Claro, bien. Me parece que está interesante estos videos. A mí la verdad que todos me han gustado mucho. Yo creo que tanto Moreno como Grabois, incluso hoy lo hablábamos con un compañero que nos escribía al chat, han subido la vara un montón en términos de propuestas para la agenda electoral.
Creo que si no a mí me está pasando lo mismo, no sé por qué. YouTube ¿Estamos saliendo en vivo, sí, chicos? Bien. Ah, bueno, perfecto. Creo que no. Sí, actualizalo, a mí me pasó lo mismo recién. Nos va la gente que quiere ir comentando. Digo, han subido un montón la agenda, el debate de la agenda electoral, gracias a, Moreno con el plan peronista, plan económico peronista que sacó, que lo llevaba a todos lados. Y Grabois con estos videos y además siempre con una actitud propositiva. Entonces, bueno, el de Grabois capaz lo resumimos recién, el de Moreno también para resumirlo, por ahí el que no lo leyó, no lo vio, no leyó nada en redes, de eso como te resumen en 2 minutos, claro, en 200 caracteres te resumen un plan económico. Pero básicamente Moreno lo que propone es, hagamos costos. ¿Qué significa? Decir, bueno, el precio de los productos, que en definitiva termina siendo la inflación, se compone de una determinada estructura de costos. Claro. O sea, qué sé yo, este auricular vale, no sé, 5.000 pesos porque el plástico sale tanto, el sueldo que pagaron vale tanto, qué sé yo, la goma se importa y necesitas tantos cantidad de dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo un flete que lo trajo hasta acá. Claro. Entonces Moreno que dice, bueno, si nosotros logramos reducir el costo de las cosas, entonces las cosas van a salir menos. Y él se enfoca principalmente en lo que es el costo de la energía, que es un costo que afecta a todas las empresas. Entonces dice, tenemos que tener energía barata. Para tener energía barata tenemos que tener empresas públicas que produzcan energía y que esa producción de energía primero se afecte al consumo local y no que se vaya a toda la exportación. Claro. Que es lo que él decía de vaca muerta y el gasoducto de Néstor Kirchner. Claro, esa es una primera parte. Y la segunda parte, otra de las partes del plan, dice... bueno, pero igualmente vamos a necesitar recursos. Y esos recursos tienen que salir de algún lado y ahí se mete con la renta agraria diferencial. Y dice, bueno, hay que poner retenciones, hay que pedirle al campo, ¿no es cierto? Sí, que la ponga la bueno, que siga sigue distribuyendo, como lo hizo el peronismo, del campo a la industria, ¿no? Me parece que tampoco difieren tanto lo que está diciendo Moreno con lo que está diciendo Grabois. Yo lo que veo... Claro, yo lo que veo es que, lo que dice Moreno está muy orientado a atender los problemas del mercado interno. Claro. Y lo que propuso hoy Grabois están más orientados a atender los problemas del mercado externo. Claro. Pero son dos patas, primero que no son incompatibles. Claro, las dos. Y segundo que habría que hacer las dos. No es que una sola, me parece que cada una por su cuenta, sin la correspondiente complementación de la otra, van camino a la nada misma. Claro. Bueno, se va conectando más gente de a poquito, nos cuentan desde dónde... nos escuchan, nosotros estamos en la ciudad de Santa Fe. Ayer en el stream se sumó gente de Misiones, de Rosario, de Buenos Aires y Bahía Blanca. Bien federal. De algún otro lado. Así que tenemos un stream bárbaro porque federal y con gente que puede opinar de distintas realidades. Viste que por ahí si no se hace todo medio la política argentina de una cuestión un poco centralista, que no está bueno. Así que haya gente de todos lados aporta un montón al debate, nos van escribiendo. De hecho, ayer hablábamos un poco de los caudillos peronistas en las distintas provincias. Cuál cae mejor, cuál cae peor. A mí me gustan todos. Sí, yo creo que sí. Recién estaba viendo que el Chivo Rossi visitó en La Rioja una fábrica de vidrios y de cerámica estatal que responde al gobierno provincial de La Rioja. Ajá. Del compañero. Así que La Rioja fabrica vidrio. La Rioja, el Estado provincial de La Rioja fabrica vidrio y San Luis era la que fabricaba alimentos, pero me parece que La Rioja también tiene experiencias de fabricar alimentos desde el Estado, digamos. Así que experiencias válidas para todos los colores y gustos. Y ayer... Había una anécdota que no la pude escribir ayer en el chat porque era demasiado, además estabas vos conduciendo el stream. Pero hay una anécdota con el tema de esta industria esta fábrica de alimentos que responde a la provincia de San Luis. Ajá. Porque hubo un problema con la leche. Se ve que no sé si fue a mediados de la primera década de este siglo, 2005, 2006, más o menos por esa época. Aparentemente estaban subiendo muchísimo el precio de la leche, pero las mismas industrias lácteas estaban pisando el precio que le pagan al productor tambero. Que de hecho también fue un problema en todo el país, porque Moreno también se hizo conocido por ir justamente a apretar, donde se decía que ponía el revólver arriba de la mesa, era justamente con los mismos industriales de la industria láctea. Sí. Porque ¿cómo funciona eso? Hay una industria láctea que compra la leche antes de pasteurizar a los tamberos, y los tamberos son los que ordeñan la vaca. Claro. Entonces, y el primer eslabón, que es el del tambo, estaba completamente perjudicado por la industria, que son multinacionales en realidad, que después envasan la leche y la venden al consumidor final. Entonces, pagaban, por ejemplo, si la leche valía en la góndola 10 pesos, capaz que al tambero estaban pagando 1 peso y los otros 9 se quedaban en esa multinacional. Y eso que pasó en todo el país, San Luis
lo resuelve diciéndole, bueno, páguenle tanto al tambero, que me parece que tiene que cobrar, qué sé yo, 5 pesos, por decirlo, y si ustedes no pagan eso, no se hagan problema, que el abastecimiento de leche lo va a cubrir la empresa estatal de San Luis. Claro. O sea, ahí crean la empresa estatal. Claro, porque siempre... En ese momento. No, ya existía, pero suman a su actividad la industria láctea. Que no tenían en ese momento, creo que fabricaban, no sé si harinas, otras cosas. Y bueno, ¿cuál es el eje de la cuestión? Que claro, la negociación con esas empresas siempre es, bueno, si vos me obligás a cumplir, por ejemplo, con un acuerdo de precio, si me obligás a cumplir con un determinado pago al productor, con alguna ley, por ejemplo, ahora lo de la etiqueta frontal, o sea, cualquier cosa que uno trate de imponerle a estas empresas, las empresas que te contestan, mirá que te dejo de vender. Claro. Mirá que te vació las góndolas, mirá que te genero desabastecimiento. Sí, encima son empresas monopólicas y te caen. Lo pueden hacer. Bueno, frente a esa amenaza, no sé cuál de los Rodríguez Sada gobernaba en ese momento, les responde, bueno, hagan lo que quieran muchachos, que la leche la vende el Estado. ¿Y la empezó a vender el Estado? No llegó a esa... la leche empezó a producirla al Estado, pero sí, se adecuaron a... Algo parecido a lo que... ¿Te acordás, Cristina, con la yerba? Con los yerbateros, claro. Un quilombo similar. Pero bueno, la producción de alimentos en Argentina está monopolizada, así que... son situaciones que se dan y no es tan mal esta Cristina a los yerbateros le había dicho, si no me bajan el precio de la yerba, les importo yerba del Paraguay. Sí. Bueno, es un poco más nocivo, pero... ¿No hubo una amenaza similar hace poco a los textiles? No sé si hubo una amenaza, pero... Con lo del cuero, esto que... No, eso no. Sino el hecho de que, viste que la ropa está carísima y la inflación de la ropa no responde a los costos que tienen. Los tipos producen ropa por 2 mangos porque la materia prima es argentina... Y bueno, una campera sale 40.000 pesos. Y de hecho es uno de los elementos que más inflación tuvo. Entonces un poco lo que se venía diciendo era, bueno, abramos la importación para que se curtan un poco. El problema de eso es que es probable que dejen un tendal de personas en la calle, ¿viste? Porque pierden el empleo. Y pasa que siguen siendo las amenazas, ¿no es cierto?, de los sectores. O sea, el grupo empresario que te dice, mirá que te genero desabastecimiento, mirá que te despido personal. Claro. Mirá qué tal cosa, ¿no? Bueno, hay que encontrar alternativas. Obviamente siempre es que uno sea razonable, o sea, si realmente la medida lo que va a generar el cierre de pymes, y bueno, entonces le estamos errando de medida, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, se conoció hoy el nombre del Frente de Todos. Sí, me lo contaste recién. El nuevo recién. nombre, en realidad, no se va a llamar más Frente de Todos. ¿Hay algún partido que haya quedado por fuera? ¿O alguno que se haya incorporado que motive el cambio de nombre? No, es un cambio de sello por lo quemado que está. O sea, a los fines propagandísticos. No, sí, un fin estrictamente propagandístico y electoralista, lo cual me parece que está bien. Creo que todo vale. Se necesita una renovación en la política de todo tipo. Me parece que el sello del Frente de Todo venía quemadísimo, una gestión muy ahí, bastante considerada mala. Y Unidos por la Patria se pasa a llamar el Gran Frente Nacional, digámosle, el Gran Frente Peronista. Me parece un nombre piola, bueno. Leí el texto que subieron hace poco, subieron todas las redes. Un texto interesante en términos como de presentación del espacio. Muy bien, hablando de la cuestión de los recursos naturales, del desarrollo nacional, de la independencia económica, la soberanía política. O sea, hay hoy un plan de gobierno del Frente de Todos. No, del nuevo... no es un plan, era una publicación de Instagram donde más o menos delineaban lo que se... También presentaban... Iba a ser un poco tarde, ¿no? 3 años y medio después. Sí. No, y además tampoco presentaron un plan. Digo, bueno, muchachos, me parece que ya vendría siendo hora. Pero me gusta el nombre, me parece importante meter el término patria. Ah, bueno, y salieron un montón de tuiteros a decir que era un término de derecha. ¿Por qué? ¿Por la matria? No sé, porque viste que patria muchos lo asocian a lo milico, no sé, creo que tiene que ver algo yo pensé que la crítica venía por el lado, viste, de que patria aluda al padre, ¿no? Bueno, sí, tiene que ver, lo asocian con el patriarcado y... Pero o sea, como que contrasta con lo que sería la madre naturaleza, la Pachamama, claro, ¿no es cierto? Que vendría a ser lo más progre, si se quiere, asociado a... Sí, qué sé yo, llamémosle como me parece querramos. que la crítica era desde el progresismo, el hecho, digo... Patria está muy atado a los valores conservadores, a los militares. Bueno, pero en definitiva tiene mucho que ver si uno asocia, o bueno, si nosotros, para los que nos están escuchando y entre nosotros, cuando hablamos de progresismo en realidad estamos queriendo decir globalismo, ¿no? Sí, por eso molesta el término patria. Sí, por supuesto. El problema, digamos, no vendrían a ser ni las libertades sexuales, ni el reconocimiento de los pueblos originarios, ni mucho menos, sino justamente un tema de responder a intereses que no hacen justamente a lo nacional. Claro, sí, por eso tanto... Y por eso molesta el término patria. Sí, por supuesto. Así que bien, en este caso por el ex Frente de Todos,
Unidos por la Patria. Me gusta un poquito largo, pero creo que juega, queda bien. Y me parece que también responde a todas estas demandas que han venido surgiendo desde muchos sectores de empezar a darle más bola a la cuestión nacional, de empezar a reivindicar lo nacional del peronismo, de volver un poco a las raíces, que muchos lo han planteado. Yo creo que ha sido una corriente de opinión muy grande en este último tiempo. Me parece que a poco va llegando a los dirigentes, parece que tan enfrascados no están. Ahora es hora de que empiecen a gobernar por la patria y no solo en términos discursivos, claro. Pero bueno, bien por ese lado. Y en términos electorales, bueno, hoy cerraba la cuestión de las alianzas. Lo escuché a Graboy diciendo que nada, que si hay un candidato de unidad que no sea Aguado, medio que se va por afuera, pero que va a jugar. Él dice algo así como... Pero no cerró la alianza ya. No, esto lo dijo hoy a la mañana y durante todo el día cerraban las alianzas. No sé, están negociando, yo creo que hasta las 12. Imagino que es como el tribunal electoral, que a las 12 cierra. Sí, debe estar no complicado. Si alguno conoce un poco la ingeniería esta electoral propiamente dicha, que nos acerque el dato. Me parece válida la postura de Grabois, creo que está siendo consecuente y hoy subió un video muy interesante donde el loco dice, si yo le digo a todos ustedes que voten por Massa, es tirar a la basura a toda una generación. Dice algo similar en esos términos y me parece que está bueno. Si loco, si yo, que soy la persona más joven, la persona que más quiere ir a fondo, o al menos más propone eso, viene y le dice que voten a un tipo conservador, aliado al poder yanqui como Massa, estás tirando toda la militancia de una generación o todas las ilusiones que se habían generado a la basura. Y lo que el chabón plantea es necesariamente, no es necesario o quizá no sea posible que llegue nuestra generación en este momento a gobernar los destinos de la nación, pero es un proyecto a largo plazo y no podemos tirarlo a la basura en este momento. Así que, bien, me parece válido, un mensaje piola para la política. Y veremos qué pasa, viste que todavía hay como incertezas. El 24 cierran las listas, ¿qué día hoy? Hoy es 14. 10 días. Che, y Moreno entonces confirmado que va por fuera. Sí, Moreno en todo momento creo que se supo que va a ir por fuera. Una lástima también, yo creo que hubiera estado bueno una paso con Moreno, pero me parece, intuyo que la idea del gobierno, del espacio, es tratar de hacer la paso más reducida que se pueda. Ya que no pudieron evitarla, porque viste que en tándem Cristina con el masismo, la Cámpora con el masismo fundamentalmente, como que buscaban un candidato de unidad. Como no se les dio, hubo muchas presiones, bueno, finalmente Scioli parece que va a jugar. No sé qué va a pasar con el Chivo Rossi. No sé si va a jugar o no. Yo supongo que si hay paso tiene que ser grande. Me parece que hacer una paso entre, qué sé yo, Guado y Scioli no tiene sentido. Sí, pero el tema es que una paso grande, vos al día siguiente tenés candidatos con muy baja cantidad de votos, ¿me entendés? Se fragmenta mucho el voto y dicen que puede ser peligroso de cara a una devaluación. Bueno, estas sí son más especulaciones. Yo creo que es mucha especulación, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ninguno de los candidatos es el presidente. Entonces, en definitiva, más dañado que ahora la investidura presidencial no puede estar. Sí, pero no sé. Y si uno suma los votos de todo el frente y ponle que el frente electoral gane las elecciones en La Paso, ¿cuál es el cuco? Yo incluso... Si en definitiva no es el presidente el que está perdiendo. No, sí, es verdad. Yo incluso creo que si haces una paso más grande tenés más posibilidades de sacar más puntos. Porque, bueno, son muchos candidatos que van aportando una bolsa mayor. Pero también hay candidatos que coinciden. O digo, un poco lo que se decía, bueno, si va Scioli, ¿por qué iría el Chivo Rossi? Porque en definitiva estarían representando, no sé, algunos dicen al albertismo. Me parece que el Chivo no es ese perfil, porque también tiene raíces kirchneristas. Digo, está compleja. Yo creo que Scioli tampoco es ese perfil tan marcado. Me cuesta pensar que existe algo así como el albertismo. No, me parece que no existe realmente. Pero vendría a ser como la alternativa no camporista. Algo así se presenta. Guado es el camporismo, digamos. Y bueno, sí, hoy podríamos hablar que en tres grandes bloques tendríamos la Cámpora, el Frente Renovador y una bolsa por fuera donde encontramos un montón de personajes, que sé yo, Scioli, Graboy, el Chivo, Moreno, que no están ni en el Frente Renovador ni en la estructura jerárquica de la Cámpora. Sí. El gran problema de eso es que me parece que ninguno suma más de, 15% de los votos. No ¿Quién creo. es el que más mide? Me parece que el que más mide es Massa, por el nivel de conocimiento que tiene. Vos decís que una interna la gana Massa. Para mí una interna fragmentada la gana Massa. Puede ser.
Igual si él estuviera tan seguro, ¿por qué no se quiso someter a eso también? Y para mí no juega... Es raro eso. No o sea, sé, si sus datos le dan que ganaba la interna, ¿por qué no? Massa fue uno de los principales que discursivamente habló en contra de las PASO. Sí, siempre dijo que quería un candidato de unidad. Creo que era para, no sé si por él o por quién. Ahora, más allá de eso, si él pensaba que en su cabeza ganaba una interna, ¿por qué? Porque si vos ganás la interna, está bien, ponés que no ganas la presidencia, pero te estás llevando la interna, o sea, dentro de 4 años sos vos. Sí, sí. Bueno, hoy se conoció la inflación en los últimos 12 meses, 114%. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? En última instancia. Sí, es una locura que pensemos que el candidato que puede ganar una interna sea el responsable de 114% de inflación. Sí, una locura. Es una muestra de la decadencia en la que estamos, ¿no? Bueno, la gente que se va conectando de a poquito, que nos cuenten qué opinan de las PASOs, si son pro PASO, si son pro candidato único, si creen que Massa podría ganar una PASO. Bueno, y si jugaría Kicillof, ahí creo que está todo definido de que el tipo realmente gane, pero me parece que finalmente Axel se va a quedar en provincia, ¿no? Vos todavía no lo bajaste a Axel de... Yo me parece que siempre fue provincia, no sé. Para mí sí, pero algunos todavía especulan con que puede llegar a participar en una instancia nacional. Yo creo que no es una buena estrategia, porque me parece que abroquelar la provincia de Buenos Aires... Sí, en caso de perder a nivel nacional, te abroquelás en Buenos Aires. Pero es que incluso, digamos, ganar Buenos Aires te impulsa para la nación, o sea, que en definitiva es como pisarte la cola, ¿no? Sacrificar Buenos Aires en pos de ganar una nacional. Sí. Y no sé, es como el huevo de la gallina, porque en realidad pocas veces se da que es diferente el color político en provincia que en nación. Sí, sí. Después la realidad es que la provincia de Buenos Aires es el 38% del padrón electoral. Claro. O sea, si vos ganás provincia, estás a un paso de... Sí, sí. No, la realidad es que Guado también ha ido creciendo y me parece que todo apunta a que van a poner muchos espacios al frente de todo, van a poner los cañones ahí para que el tipo pueda ganar la PASO y bueno, después ser candidato a una general. Y después el PRO, bueno, tirándose con de todo, bardeándose todo el tiempo entre todos. El PRO es un cambalache, Dios mío. Carrió bardeando a Macri, Bullrich bardeando además están todos locos. Al gobernador de Jujuy. Pero bueno, así más o menos está el escenario electoral en este momento. No sé si querés arrancar vos con la columna, con tu columna. Vamos a hablar un poco hoy de todo, de historia, de economía. Después yo tengo un poco la cuestión energética. Y antes que eso, vamos a hablar de la desdolarización mundial, que se viene con todo. Bueno, arranco. Entonces, por ahí yo quería ser un poquito fiel a lo que preguntamos hoy por Instagram. Sí. A ver acá la producción si tienen la captura de pantalla donde están las respuestas al sticker de preguntas de Instagram. Porque hoy hicimos unas consultas para quienes nos siguen por nuestra página Rosca y Tinto. De paso aprovecho para agradecer a Satélite Azul, acá las instalaciones que nos dan lugar para grabar, para salir en vivo. Les invitamos que lo sigan en Satélite Azul, YouTube. Sí, seguir y suscribirse, Twitch, que la otra vez me decían que es muy importante suscribirse al canal de Satélite. Bueno, acá la pregunta era... para que, mira, en Twitch hay comentarios que nunca leí. Acá no llego a leer, Ningún candidato salvo política. Bueno, interesante. A ver, voy a abrir repetimos por si no lo tomó el micrófono. Uno de los comentarios dice que ningún candidato, excepto Moreno y Grabois, proponen un proyecto. No, verdad. Coincidimos plenamente. De hecho, la pregunta iba referenciada porque estábamos justamente haciendo... el que comenta ahí es el amigo Alejo. Sí, yo ya lo tengo. ¿Quién es Alejo? Alejo es el primero el que comentó. No leo. Y abajo, ¿qué dice? Que no leo, Rama, tampoco. Yo quiero votar a ustedes dos. ¿Para qué mentir? Bueno, tenemos un fan. No somos candidatos a nada, pero... nos pueden votar suscribiéndose a... Bueno, al 3 ahí para... ¿Cómo es? ¿Altaladi? ¿Cómo dice? No será, capaz que alguno de los vagos que está jodiendo, porque viste cómo son los muchachos. Y bueno, le mandamos cariño de todas formas. Sea quien sea. Bueno, ahora sí está el sticker de pregunta. Básicamente lo que preguntábamos es qué le adicionaríamos a las propuestas que hizo hoy Grabois, que salió publicado también en sus redes, que estuvimos charlando apenas arrancó el programa. Y bueno, acá la gente se prendió el debate.
Bueno, hay uno que dice que desea que Moreno sea parte del equipo de Grabois, hubiera sido una linda alternativa. Sí. El tema es que se dieron con un caño hace 4 o 5 años, se mataron mutuamente. Bueno, esto Alejo, si está conectado, capaz va a disentir conmigo. Yo a Guillote lo requiero, y lo dije ayer también. Pero también tiene una forma de construir política, loco, todo el tiempo sacando el peronómetro, todo el tiempo por momentos bardeando a otros compañeros, que no está mal, pero hay muchos de sus militantes que se tragan ese cassette y repiten. Primero sin capacidad crítica de poder, de pensar un poco más allá de lo que dice Moreno. Y por otro lado con la imposibilidad de poder construir y agrandar el espacio, porque no agrandó nada el tipo tampoco. Entonces, para hacer a ver, o sea, falló a la décima esa de Perón, que dice, bueno, si me llevo solamente a los buenos, no llego a ningún lado. Claro. Y está en esa, digamos. Y digo, si sos tan peronista, ¿por qué no abrís los brazos? ¿Por qué no sos más pragmáticos? ¿Por qué tenés que andar? O bien que su objetivo no sea electoral, no sé para qué se presenta elección entonces, y sea solamente narrativo, digamos, que aporta, en ese sentido aporta un montón. Podemos seguir viendo, a ver otra de los comentarios de los... Bueno, hay uno, fíjate, acá sí me detengo un poco y capaz que engancho con la columna. Dice que hay que hacer una empresa nacional de alimentos para recuperar el frigorífico nacional y nacionalizar, creo que los recursos naturales y la energía. Bueno, ¿quién dice eso? Llamito, qué sé yo, viste los nombres que se ponen. No sé, el mío es Juan Cruz Román, digamos. Bien. Acá en Santa Fe hay un candidato que está proponiendo recuperar el frigorífico, así que están en línea. Bueno, por eso lo tomo. Porque dije capaz de Santa Fe, compañero. Y puede ser. Pero bueno, es importante lo que dice este compañero, que en realidad lo que dice es recuperar las empresas públicas. Claro. ¿Y por qué recuperar las empresas públicas? Bueno, a ver, a lo largo de la historia nosotros hemos tenido periodos donde hubo más o menos presencia del Estado y fueron periodos que fueron respondiendo a distintas necesidades. A ver, hasta 1930 el Estado tenía poca participación en todo el mundo. Nos la dimos contra la pared a 800 km por hora porque tuvimos una de las mayores crisis financieras de la historia de la humanidad. Entonces dijeron, bueno, el mercado evidentemente no se ordena solo, necesitamos que intervenga el Estado. Y a partir del 30 hasta el 70 y pico, el Estado fue ganando terreno, ponían empresas, qué sé yo. Bueno, pasa que nos pasamos de rosca y ya teníamos el Estado fabricando cualquier cosa. Y un Estado gigante, con un montón de ineficiencia, con un aparato burocrático que ralentizaba cualquier tipo de trámite. Perdón. ¿Qué te pasa? El mate. No. Y bueno, sumado a otras consecuencias, y volvimos para atrás a un neoliberalismo que arranca en los 80, 90 y nos continúa hasta la actualidad, donde estamos que parece que el Estado no puede hacer nada, que es deficitario. Con la particularidad de que tampoco fue que se eliminó el Estado, lo que se eliminó fueron las empresas públicas. El Estado sigue teniendo un peso enorme y se reemplazó asistencia social, o sea, lo que antes era empresa pública, pasó a ser asistencia, el gasto pasó a ser asistencia social. Sí. O sea, si el Estado, a ver, lo pongo en otros términos, si el Estado gastaba 10 pesos antes en sueldos o en insumos para una empresa pública, ahora a partir de los 90 hacia acá, el Estado gasta 10 pesos en asistencia social. Claro. Entonces, bueno, vemos ahí los condimentos para tener un desastre social, ¿no es cierto? Porque tenemos menos empleo, más necesitados y un Estado que sigue siendo grande pero que encima no produce. Sí, incluso yo imagino que el déficit del Estado debe ser mayor ahora de que cuando el Estado producía, digamos, el Estado empresario. Mira, no sé si es mayor, pero cuanto menos es parecido. Sí, entonces, por eso digo, ¿por qué? Una situación social mucho más agravada. ¿Por qué reemplazamos? Esa es la pregunta. ¿Por qué reemplazamos? Y esto es producto de los 90. Empresas por asistencia social. Sí. O sea, el desempleo que generaron las privatizaciones, el Estado lo tuvo que salir a cubrir con subsidio, con gasto, con planes sociales, etcétera. Porque claro, la gente si no se muere, así de sencillo. Claro. Entonces, bueno, privatizaron para reemplazarlo por subsidio. Pero además, ¿qué pasó con esas empresas privatizadas? ¿Por qué ahora estamos hablando de recuperar las empresas públicas? Bueno, lo que pasa es que durante la década del 80, y producto de las hiperinflaciones del gran compañero Alfonsín, que algunos se cansan de mencionar y se olvidan de que el tipo tuvo 4.000 puntos de inflación en un año. ¿4.000 llegó a tener? Se olvidan de eso. O sea, hoy tenemos 100 y nos quejamos. Bueno, en el 89 hubo 4.000%. Hiperinflación. Las tarifas de las empresas públicas habían quedado sumamente atrasadas. O sea, es decir, que no se habían actualizado el 4.000% de las tarifas de las empresas públicas. Eso hacía que las empresas den muchísimo quebranto. Porque claro, fabricar luz
prestar el servicio de luz, prestar el servicio de gas, de telefonía, YPF, Aerolíneas Argentinas, salía un montón de plata que sí se veía afectada por los aumentos inflacionarios. Lo que no se vio afectada fue la tarifa. Está bien, eso beneficiaba a un montón de hogares que pudieron sobrellevar en parte la hiperinflación, porque no se les aumentaron también los servicios, sino quedaban directamente en la lona. Que pasó con mucha gente, pero que bueno, podría haber sido peor. Entonces, las empresas públicas venían dañadas, venían sin inversión y con muchísimo déficit producto de la inflación que había generado el radicalismo. Y ese fue el fundamento para decir, estas empresas son deficitarias, vendámoslas. Y es lo que hace Menem con el proceso de privatización, la ley de convertibilidad, etc. Ahora bien, hubo algunos datitos que fueron interesantes. Primero, muchas de esas empresas que se privatizaron, meses antes de privatizarse, actualizaron sus tarifas. O sea, los muchachos le vendieron a las empresas, pero primero le solucionaron los problemas, porque el problema de la empresa, que era que tenía tarifas atrasadas, se soluciona siendo empresa del Estado, con actualización de tarifas. Y después se vende. O sea, cuando tenía que empezar a generar renta, esa empresa se privatiza. Obviamente todo esto terminó con mega causas judiciales. Sí. Viste que Berbisky sacó el libro, un libro conocido, algo de la corona, no me acuerdo, bueno, si alguno está conectado. Robo a la corona, un libro clásico de los 90 donde denuncia todas estas cosas. O sea, todo esto era posible porque había un escenario de corrupción gigante. Pero además, veamos que esas tarifas públicas no fue suficiente esa actualización que se hizo meter a la empresa del Estado, sino que siguieron aumentando su costo a la inversa de lo que había pasado antes. O sea, lejos de acompañar el proceso de inflación, las tarifas aumentaron por sobre ello. Hay un cuadro que, a ver, no sé cómo indicártelo, pero quiero que lo veamos, donde el título dice... Cuadro número 1, variación de precios y tarifas, dice, seleccionados. ¿Nos podemos mostrar? Variación de precios y tarifas seleccionados, marzo 1991, junio 2001. Tiene que estar en el Drive. Lo buscamos y no lo dicto un poquito de acá. Mientras les voy contando que básicamente lo que se privatizó, por lo menos la primera oleada privatizadora, fueron servicios públicos. Gas, agua, telefonía, corredores viales. Electricidad. ¿Y a quién se privatizó? En realidad no fue que se abrieron licitaciones y qué sé yo, venía Rosca y Tinto y presentaba, bueno, yo quiero comprar el servicio de gas. No, a ver, fueron 4 o 5 grupos muy grandes de empresas, entre los cuales está el grupo Macri, que se hicieron de un montón de empresas a precio super vil, de un montón de instalaciones. Incluso, por ejemplo, es llamativo el tema de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas tenía no sé cuántas oficinas por el mundo, en Madrid, en Nueva York, en Arabia, en Londres, etc. Un montón de oficinas donde funcionaba YPF de Aerolíneas Argentinas. Y cuando se la estatiza nuevamente en 2012, de todas esas oficinas que Aerolíneas tenía por el mundo, solamente estaba funcionando la de Madrid. O sea, ahí se ve el daño que le hizo el privado. O sea, fueron vendiendo la empresa. O sea, eso que compraban por 2 pesos, después lo fueron vendiendo y se lo fueron comiendo. Bueno, con YPF se da una situación similar, en donde tampoco invierten, donde la desguazan, donde no hacen nuevas exploraciones. YPF venía con un montón de exploraciones y cuando lo agarra Repsol, bueno, esto lo cuenta bien Cristina en el momento de la estatización. Y está todo en su libro, sinceramente. Cuando da los motivos de por qué lo hace, la mina, viste, Repsol eran unos chanta bárbaros. Y bueno, un contubernio feroz con el poder político. Los 90 son terribles. Los 90 es lo peor que le ha pasado. Son muy tristes. Incluso me parece que uno, ni en momentos como ahora, donde por ahí está desanimado. Tenemos el cuadrito, son después del que quería mostrar ahora, había otro que es un gráfico directamente, que lo vas a poder identificar del resto porque no es un cuadro, sino que es un gráfico. Están las imágenes ahí que subimos en la carpeta. Ahí está, fíjense, miren, a ver si me van siguiendo, yo explico un poco el gráfico para los que están viendo. La primera línea que dice índice de precios mayoristas y dice 115, lo que muestra es que entre el 91 y el 2001 hubo un 15,8% de inflación, ¿no? Porque producto de la ley de convertibilidad, incluso hubo años donde hubo deflación. Y después vamos a ver cómo, fíjense por ejemplo que la telefonía básica aumentó un 24%, es decir, 10 puntos por encima de la inflación. El gas natural aumentó un 49%.
¿no es cierto? Lo único, la energía eléctrica, fíjense, es lo único que se quedó igual o menos que la inflación. Pero gas aumentó por encima y telefonía también. Y eso se repite en todo el resto, esta es una muestra, ¿no es cierto? Pero se repite en todos los restos de los servicios. Es decir, las tarifas, las empresas ganaron por encima de la inflación. Claro. Y acá hay otro ilícito, porque la ley de convertibilidad prohibía este tipo de actualizaciones tarifarias. Esto se pudo hacer porque hubo una corte menemista que lo permitió. Pero era ilegal, o sea, los tipos estaban indexar con todo, claro, o sea, si se político, de acuerdo a la ley pero por supuesto, porque de acuerdo a la ley de convertibilidad, las tarifas no deberían haber aumentado. Claro. Che, pero sí lo hicieron. ¿Estaban dolarizadas en ese momento, sabes? ¿O no? No, creo que lo de dolarización es producto justamente de esto, ¿no es cierto? Este incremento de la tarifa nacional por sobre la inflación lo que hace es ir llevándola al precio internacional. Podemos pasar al otro cuadro, que es un gráfico que muestra la inversión. Y acá vamos a ver cómo invirtieron. Es uno que tiene... ¿Lo tenés? Ahí lo estamos viendo. Bueno, fíjense, la línea que va por encima, imagínense que el medio del cuadro está trazado por un eje horizontal que es la línea 0, digamos. Todo lo que está por encima de esa línea central del gráfico implica inversión, todo lo que está por debajo implica desinversión. Ajá. Y van a ver que la línea que está por encima, que es la que tiene cuadraditos marcando los puntos, son las empresas que no fueron privatizadas y que se mantuvieron en control del Estado. Todas esas empresas invirtieron, más o menos a lo largo de la década. Mientras que las que fueron privatizadas, el punto más alto de inversión es el momento previo a la privatización. Y de allí en adelante la inversión no dejó de caer. Entonces, a ver muchachos, pasando en limpio. Teníamos empresas que no eran rentables porque faltaba actualizar tarifas. Sí. Actualizamos tarifas y inmediatamente después de eso las vendimos. Inmediatamente después de que las vendimos, los tipos que las compraron empezaron a deshacerse de esos bienes y a desinvertir. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema de que el Estado tenga empresas? Si el quilombo lo hicieron los privados. Sí, si el problema del déficit de las empresas era justamente que el Estado no había actualizado tarifa producto de un escenario inflacionario. Pero cuando actualizó, no tuvo tiempo de hacerse de esa rentabilidad. Claro. Entonces hay que recuperar un montón de empresas públicas que tal vez no tengamos que llevar a los índices que tenía el estado de bienestar de la década del 60. Claro. Donde el Estado fabricaba hasta zapatos, automóviles. No estamos diciendo que el Estado tiene que meterse en todos los ámbitos de la economía. Pero sí recuperar, aunque sea estas que se privatizaron, que fueron de los servicios públicos. Bueno, ¿por qué? Y acá es donde podemos irme echando un poquito, por ejemplo, con lo que dice Moreno. ¿Sí? Moreno dice que hay que bajar el costo de la energía para que baje el costo de los productos. Bueno, ¿cómo hacemos para bajar el costo de la energía si el Estado no tiene el control de las empresas públicas que la generan? Y bueno, ahí, muchachos, es imposible. Sí, imposible. Me hace acordar a lo que decía Scalabrini Ortiz con respecto a la energía. Con respecto a muchas cosas, él decía que hay enclave estratégico que sí o sí tienen que estar en manos de una nación porque si no es imposible el desarrollo nacional. Él decía, bueno, obviamente que existe el mundo privado, Scalabrini no era comunista ni mucho menos, pero dice, bueno, por lo menos la energía, el transporte y la banca o parte de la banca tiene que estar en manos del Estado. Y me hace acordar esto con lo que hablábamos el otro día de las represas hidroeléctricas, por ejemplo, que ahora... Viste que lo hablábamos y al día siguiente finalmente salió la noticia de que las estatizaron, las recupera el Estado. Me parece una buena noticia. Me sorprendió un poco. Bien Massa. Me sorprendió un poco porque viene de Flavia Rollón, que es la secretaria de Energía, que es masista. Y bueno, me parece una decisión acertada. Hubo mucho lobby de parte de las empresas, de las provincias. Viste que estaba esta disputa entre que el río, el agua, el curso natural era de las provincias por la Constitución del 94. Y la represa propiamente dicha, la instalación, era de Nación. Era plata de Nación. Porque lo había hecho Nación. Bueno, finalmente lo que termina prevaleciendo de este argumento es lo que dice la mina, luego escribe una carta, qué sé yo, y lo propone de ese modo. Y me acuerdo también sobre el debate de los ferrocarriles, que es muy interesante, cuando Perón le compra los ferrocarriles a los ingleses, que obviamente eran ferrocarriles que tenían poca inversión, muchos no estaban en buen estado, las vías tampoco, qué sé yo. Y hay, después de eso, una crítica feroz del gorilaje a Perón por comprar los ferrocarriles a un precio más alto del que en realidad debería haber sido. Yo no sé si esto es así, después... Y hubo mucho debate en torno al tema. Hay debate, hay posiciones. Uno de los argumentos, digamos, a favor de Perón fue que ese incremento en el costo
era porque en realidad lo que se había comprado no era solamente el material ferroviario, sino la tierra lindante a las vías, y que eran miles de kilómetros de tierra que también eran propiedad de las empresas. Bueno, y ahí nos concentramos en el debate económico, pero después tenemos un debate sobre la soberanía nacional, que no estaba entrando, porque si el debate es puramente económico es porque está dejando de lado un montón de cuestiones, y está dejando de lado la cuestión política. Sí, hay gente que prefería que el comercio interno lo digiten los ingleses antes que pagar una o dos monedas más. Sí, además, de hecho, está documentado esto a lo largo de la historia, cómo los ingleses han subido la tarifa de los ferrocarriles desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires para evitar la industrialización del país. Pero es mucho peor que eso. La vía pasaba o no pasaba según quién era el dueño de la estancia. O sea, pasaba por las estancias de los tipos que eran socios, que eran amigos, que eran representantes de la sociedad rural, y después había otras estancias que eran igual de productivas y que no llegaban a la vía del tren simplemente porque no quisieron que pase por ahí. Sí, por eso fíjate, Scalabrini Ortiz dice, bueno, si te manejan el transporte no te puedes desarrollar, ejemplo lo que acaba de decir, te manejan la energía no te puedes desarrollar, porque lo que dice Moreno, no va a tener energía barata, si te manejan la moneda, el sistema financiero en definitiva tampoco. ¿Qué es lo que pasa hoy con una economía bimonetaria que es imposible? Sí, además, fíjate cómo, mirá, me hiciste dar cuenta ahora, los tipos vinieron primero por las empresas públicas, y las hicieron pelota entre el 77 y el 2001. ¿No? Todo ese gran aparato nacional de empresas públicas lo destruyeron casi por completo. Y ahora les queda ir por la banca, que les queda el Banco Central como uno de los únicos reductos. Fíjate, y es lo que vienen a proponer, o sea, no, digamos, van por todo, digamos, van sumando, o sea, ya destruyeron la industria nacional, ahora van a destruir el sistema ¿Qué es lo que quieren? Lo que ya está bastante en estado crítico. Y está bueno hablar un poco de la moneda porque traje un temita en relación a eso, que es un poco lo que se viene dando a lo largo del mundo, que es la desdolarización mundial. Al fin llega la columna de desdolarización. La desdolarización. Hace como 3 semanas que estábamos en esta columna. Finalmente llegó. No quedaron desactualizados los números, porque bueno, son números de la geopolítica. Que bueno, y medidos a largo plazo, así que no van a quedar viejos. Hay que tener cautela con respecto a este tema, porque hay mucha gente diciendo que ya está, que ya murió el dólar, que si hay que ahorrar, no compremos más dólares, porque ¿viste? Sí, no. Eso es un poco una locura. Eso es una locura, digo. Yo igual no si tienen que ahorrar, compren dólares. No voy a incentivar a comprar dólares, menos en público, pero bueno. No, digo, porque hay que tomarlo con cautela. Algunos datos voy a ir tirando. Todavía las reservas mundiales están en el 59% en dólares. De los países, bien. 59%. Ha ido bajando un montón, pero es un número alto, es más de la mitad. En euro un 20% y en yuanes, que vendría a ser el que lo va a reemplazar, solo un 2,8%. Pero esperemos. Bueno, y en oro un 15%. Hay mucha reserva en oro. También otro tema importante para hablar porque Argentina produce oro. A partir de 2022 empezaron un montón de iniciativas para aumentar esta desdolarización. Porque bueno, el control de la moneda lo sabemos. Es el control geopolítico del mundo. Digo, si con tu moneda manejas el comercio internacional... No, además hay algo muy importante, que si uno tiene la moneda que es uso de intercambio internacional... Sí. Tiene la capacidad de endeudarse externamente en su propia moneda. Claro. Bueno, que es algo que no tiene ningún otro país del mundo que no sea hoy China o Estados Unidos. O sea, nosotros si nos tenemos que endeudar en el extranjero nos endeudamos en dólares. Claro. Ahora Estados Unidos emite dólares. Sí, y se solucionó todo su déficit interno, externo, etc. No, bueno, incluso la desdolarización, como está atado a la cuestión geopolítica, implica también una pérdida de poder de Estados Unidos en términos internacionales, porque fíjate que la imposición del dólar como moneda de cambio se instaura después de la Segunda Guerra Mundial. Digo, la hegemonía plena de Estados Unidos, el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods, exactamente. Y después, pero era un dólar atado al patrón oro, es decir, vos podías comerciar con dólares siempre y cuando esté respaldada tu reserva en oro, tenías que tener el metálico. Claro, si tenías, por ejemplo, un dólar, un oro. Sí. Ese era un poco la paridad, que era otra, pero eso fue así hasta la década del 70 con la creación de los dólares, los petrodólares que se llamaron. Sí, bueno, y en el 71 lo que hace Nixon es decir... el paso por los huevos del sistema cambiario internacional. Sí, porque además es después, un poco antes de la crisis del petróleo. Claro. Fíjate que viene ese conflicto, aparecen los petrodólares ahí en la década del 70.
con todo ese quilombo que hay de la guerra de Yom Kippur. Bueno, una complejidad importante. Pero a ver, Nixon lo que hizo fue devaluar, o sea, emitió dólares. Sí. Pero esto es lo que... Porque, ¿qué te dicen? Nosotros recién dijimos, bueno, Estados Unidos tiene la capacidad de endeudarse en su propia moneda. Entonces ya empiezan así, no, porque la reserva, empiezan los libertarios. Claro. No, porque la Reserva Federal es independiente de Washington, entonces no emiten, o si emiten, lo emiten según no sé qué fórmula, aquello. No, muchacho, esto es poder internacional. Sí, los tipos en el 70 necesitaron emitir, emitieron y se pasaron por los huevos el sistema internacional por completo. O sea, todas las relaciones entre países que se daban en dólares en los 70, los tipos inyectaron dólares en el mercado y se cagaron en todo el comercio internacional. Sí. No, es terrible. Eso es una demostración de poder enorme, pero gracias a las flotas. Creo que hay una frase muy interesante que en realidad no es el dólar, sino son las flotas a lo largo de los mares. Los portaaviones. Es tener las armas para imponer un sistema que a vos te conviene. Bueno, entonces 71 se va el patrón oro, llega el dólar sin respaldo y se impone Estados Unidos desde fundamentalmente luego la caída del muro de Berlín con la hegemonía del dólar y con sanciones de todo tipo. Pero se está empezando a revertir esto fundamentalmente ¿desde dónde? Desde Asia, que Asia pasa a ser el centro de la geopolítica mundial, ya lo están diciendo muchos. La zona de Eurasia en realidad, incluido Rusia, porque si uno dice Asia solo, bueno, algunos dejan afuera Rusia. Eurasia, fundamentalmente, que tiene 60% de la población mundial, 6 de cada 10 tipos que viven en el mundo viven en Asia, y tiene el 52% del PBI industrial. Es decir, los asiáticos producen más de la mitad de lo que se produce en el mundo. O sea que básicamente son el mundo, digamos. Sí, son el mundo y el taller del mundo, y bueno. Entonces, obviamente que la desdolarización va a venir desde ahí. Después, en términos de crecimiento, por ejemplo, China está creciendo a un término de 5% anual todos los años. Venía un crecimiento de 10, ahora 5. Mientras la eurozona, es decir, la zona de la Unión Europea, 0,8. Sí. Fíjate, como un abismo de diferencia. El mundo oriental empieza a crecer cada vez más y el mundo occidental cada vez menos. Y a partir de esto comienzan un montón de iniciativas, como por ejemplo el Banco de los BRICS, que aparece en 2014, que empieza a proponer la idea de comerciar en sus propias monedas. Digo, Rusia, la India, China, Brasil, crean el banco justamente con este objetivo. Después aparece el Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura. Es decir, todo lo que los chinos empiezan a bancar, lo que veíamos, represas, centrales hidroeléctricas, centrales nucleares, puertos, terminales, tanto en América Latina como en África como en Europa, empieza a hacer a través de yuanes, a través de este banco asiático. Y para tener un datito, los 4 bancos más importantes del mundo son chinos. Claro. O sea, el JP Morgan, HSBC, muchachos, no están más. Digo, fíjate cómo empiezan a aparecer nuevas instituciones por fuera de lo que es, qué sé yo, el Banco Mundial, el FMI, que mantienen la hegemonía monetaria occidental con un peso importante. Y después está la cuestión del oro. El oro creció un montón en términos de reserva. En 2022 se compraron 1.136 toneladas de oro en el mundo. Es el récord de los últimos 50 años. Es decir, del año 73, que el mundo no compraba tanto. O sea, eso hace una desconfianza en el dólar también, ¿no? Exactamente. A ver, elijo comprar oro en vez de comprar dólar. Exacto. Cada vez más los países, y más desde la guerra de Ucrania, cada vez más los países empiezan a decir, muchacho, el metálico. Y a lo largo de la historia del mundo pasó esto. Siempre que una moneda que no era el oro empezaba a tambalear, directamente los imperios, las naciones iban a comprar oro. A mí me llama un poco de atención el ser humano y su relación con el oro. Porque es de algo que hace 5.000, 6.000 años que se viene dando, ¿no? Encima es uno de los primeros metales que se pueden forjar, porque, por ejemplo, el hierro fue bastante... el descubrimiento o la manipulación del hierro es bastante posterior a la del oro. Sí. O sea que la fascinación del ser humano con lo dorado es algo yo creo que increíble. tiene que ver con el color y que es un metal muy liviano. Es más fácil de transportar, ¿viste? Sí, de transportar, de manipular. Ahora bien, la utilidad práctica del oro, ¿cuál es? ¿Cuándo fue alguna? ¿Nunca hubo armas de oro? Nunca, no. Porque justamente es un material que es blando, digamos. En términos prácticos no. Hay un comentario en Twitch, el cual no llego a leer, pero ahora voy a abrir Twitch. A ver, para más cerca y te lo... Bueno, seguí con tu columna. Bueno, no, tranqui. Léelo en voz alta si querés.
Estaba hablando de lo de empresas públicas. Dice, el tema de la Constitución del 94 es clave, la descentralización de los recursos, el sistema de salud, etc. Como también el capital del Estado. Bueno, divide, contarás. Bueno, habla de que la Constitución del 94 es su incidencia. Es una mierda. En la destrucción del mundo tal y como lo conocíamos. Sí. Bueno, no sé quién lo mandó, pero le agradecemos al compañero. Es el mismo compañero que nos quería votar hace un ratito. Que quería votar. Bueno, gracias, che. Y, como decía, el oro creció un montón. Bueno, récord en los últimos 50 años. El oro pasó de $1.100 la tonelada a 1.800 en 3 años. Y China reemplazó el 40% de su reserva que tenían dólares, la reemplazó por oro. Bien. Sí, bueno, entonces un crecimiento cada vez más importante. Ahora en agosto se junta el Banco de los BRICS y parece, algunos están especulando, bueno, viste, después esto nunca se sabe si va a pasar o no, pero que podría lanzarse de los BRICS una moneda respaldada en el oro. Imagínate la importancia. Bien. Los BRICS hoy superó al G7. El G7 es todos los países occidentales, ahora no voy a saber nombrarlos a todos, pero bueno, Canadá, Reino Unido, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón y Italia, 7, los nombré a todos, bien. Vamos. Bueno, los BRICS superaron históricamente, el G7 era más importante en términos económicos, eran las potencias, fíjate, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, y hoy los BRICS en términos económicos llegaron a superar. Lo que pasa es que en los BRICS está China sí, está China, la India. Claro. India es cada vez más importante en términos económicos, y Rusia. Que Rusia no tanto en términos económicos, pero bueno, es un animal en términos de producción de recursos naturales. De petróleo, sí, además, de gas. A mí me parece que también, ni la India ni China tienen una política internacional demasiado agresiva desde el punto de vista bélico. Y el único que contrasta con los Estados Unidos, que sí tienen una política internacional que es hiperagresiva, porque los tipos intervienen donde quieren, donde hay petróleo, los tipos van y llevan la libertad, ¿no es cierto? Y la democracia y el combate contra el terrorismo. Bueno, etcétera. Pero bueno, que es una política internacional muy agresiva, de mucha intervención. Los únicos que tienen una mirada, digamos, contrapuesta o que confrontan con esa forma de hacer geopolítica son los rusos, que también son agresivos, intervienen, si tienen que hacer la guerra la hacen, si hay un país que si hay un país que hay medio dudoso de soberanía, los tipos van y lo anexan. Sí, es verdad. Bueno. 100%. De hecho, en una de las cosas que decíamos ayer con China y Estados Unidos, que Estados Unidos tiene 800 bases militares a lo largo del mundo. ¿Sabes cuántas tiene China? Una. En África, en el Golfo de Adén, que es por donde pasa todo el petróleo, no son boludos. Claro. Cerca del Golfo de Suez, digamos, ¿viste? Sí. En ese estrecho lo tienen ahí para controlar la provisión de petróleo. Y después iniciativas a lo largo del mundo. Lo de Argentina, te acordarás que se acordó para empezar a importar en yuanes. Sí. Eso fue importante. Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo mundial, empezó a facturarle en yuanes a China el petróleo. Che, también gestión masa eso. ¿No estaremos volviéndonos masistas? Entre lo de las represas y lo de los yuanes. Entre lo de la represa y los yuanes me parece que le estamos haciendo la campaña a Sergio Tomás. Y bueno, la verdad que no. ¿Quién es masista acá? ¿Quién es? ¿Pero no se han cagado y no levantan la mano? ¿Nadie lo votó nunca Massa? No expongamos en públicamente. No están en público, están detrás del público. Y bueno, lo que decíamos de Argentina, Arabia Saudita, que es el principal productor de petróleo del mundo, empezó a facturar en yuanes. Entonces nació el petroyuan desde hace un tiempo, porque además petroyuan, el dólar futuro está en la bolsa de Shanghái, entonces se está comerciando en dólar futuro en yuanes. Esto parece todo raro, complejo, pero es importantísimo porque la economía mundial todavía se sigue dependiendo del petróleo, digamos. El petróleo es lo que la energía. Y mirá, Pablo, desde que el ser humano abandonó el canje, digamos, de una gallina por un par de sandalias, digamos, y bueno, hay monedas. Sí, y sí, que existe la moneda marca todos los términos de intercambio. Sí, mirá si no será importante en qué moneda realizamos intercambio. No, obviamente. Bueno, lo mismo Francia incluso empezó a comerciar en yuanes, Brasil, Rusia, Irán, la India están comerciando entre sus propias monedas, ahí no aparece el yuan, el rublos y demás. Y China, lo que decíamos el otro día, pasó del 0% de comerciar en su comercio internacional en 2012 al 48%, o sea, la mitad. O sea, de 2012 hasta hoy
la mitad de su comercio internacional. Comiendo el mercado internacional. Sí, eso es un poco China, la verdad, una locura. Y después también hay cuestiones propias, no solo del crecimiento de China, sino de la debilidad de Estados Unidos. ¿Sabes qué porcentaje de países del mundo tiene sanciones de Estados Unidos hoy? ¿El dólar? No. Tirá un porcentaje, no lo va a poder creer. O sea, países que no... Países que están sancionados. Por Estados Unidos, bueno, Venezuela... No sé qué más. Bueno, son el 30% de los países. Claro, todos los países. Una banda. Están locos. O sea, los yanquis sancionaron al 30% de los países del mundo. Entonces los tipos también hay un cierto hartazgo de la comunidad internacional de esto. Esto es ser agresivo, digo, bueno, claro. No hace lo que me gusta, te sanciono, tuki. Y a Rusia lo han sancionado por 600.000 millones de dólares con lo de la guerra. Y vos decís, podés sancionar a Venezuela, podés sancionar a Cuba, bueno, son economías chicas, pero sancionar a Rusia... ¿Qué le importa Rusia? Claro, digo, es... Comercio en otra moneda y se acabó el asunto. Pero claro, además una economía muy importante que maneja cantidades enormes de gas, de petróleo, que decíamos hoy. Después Estados Unidos maneja un déficit muy grande, una deuda del 120% del PBI y una inflación galopante. Digo, todo esto se juntó, hizo un combo explosivo y sumado al crecimiento del yuan y de otras monedas, generó una desdolarización y está generando aceleradísimo. Entonces están todos los países abandonando el dólar, sí, excepto la Argentina, que se está planteando un debate serio en torno al tema. Claro, bueno, eso es una locura. A ver si nos sumamos, si nos subimos al Titanic del dólar, ¿no? A tiempo para hundirnos. Vos sabés que a mí me resultaba inexplicable, digo, ¿cómo carajo el mundo se está yendo a la mierda del dólar? Porque es desconfiable, están comprando oro, que pin, que pam, y nosotros estamos planteando desdolarizar. Y la respuesta que encontré es que Estados Unidos, al ver perdida su hegemonía en el mundo, se retrotrae a su patio trasero y empieza, muchachos, acá el dólar se queda, digamos. Entonces acá ustedes, por eso me parece lo de Massa es una audacia importante. No sé si es un mensaje hacia adentro, lo del tipo, para poder jugar en las PASO, no sé con qué tiene que ver, pero una medida muy, muy audaz, lo de empezar a comerciar con yuanes. Así que bueno, es un poco en relación a la desdolarización. Desdolarización. O el tema dólar en general sería. Sí, me parece que es un tema fundamental. Bueno, Cristina lo viene diciendo hace tiempo, ¿no? La cuestión de la economía bimonetaria que te destruye, loco. Porque vos, si no manejás, si vos tenés gran parte de los precios de la economía nacional dolarizados y es una moneda que vos no emitís, no generás, y cada vez te cuesta más generarla porque solamente estás produciendo materias primas y estás comerciando en... Sí, además estás en una lógica de que todo el aparato productivo nacional, que es bastante y no lo es al mismo tiempo, está enfocado en generar dólares. Entonces es como una obsesión que tiene el país, ¿no es cierto? Es decir, bueno, sí. Esta industria va a prosperar en tanto pueda generar dólares, esta otra que no lo genera, no. Claro. Y así con todo se va repitiendo. Sí. Te cierra un montón de puertas. Muy bien. Acá nos están mandando por WhatsApp que nos acabamos de declarar masistas. No, ¿Quién dice eso? El pibe. No, es una agresión. Es una agresión para este micro espacio. Le mandamos saludos al pibe. Yo aprovecho para mandarle saludos ahí a Tere, que nos está viendo también. Mandó una fotito que tenía de fondo el programa. Un besito. Bueno, se mandó unas pizzas bárbaras el otro día, así que... acá escribió, sí, Pablo Garelo masista. Está grabado, bueno, está el archivo. Loco, hice toda una columna explicando de por qué solo una medida era audaz, nada más. No, igual no tenía ese fin la columna, obviamente. Pero me sorprendió. Bueno, a partir de este momento volvemos a ser amigos de la cámpora. Qué locura, ¿no? Cómo va y viene la opinión de... Sí, no, y además el acuerdo que tiene la cámpora con Massa a mí me llama la atención. Bueno, digo, hace poquito, todos los traidores se van con Massa a generar un tándem, pero pegadísimo. Los tipos definen todo juntos. Que en realidad están mal ambas cosas, porque estuvo mal cantar lo que se cantó, y estuvo tan mal que ahora olvidarse por completo de eso, ¿no? O sea, es decir, está tan mal castigar a un tipo que se va con traición o sin traición, como después amigarse como si no hubiera habido un pasado que te hace expulsarlo a los trompadas, digamos. Sí, además, digo, ¿qué nos vamos a olvidar? O sea, ni Massa era tan traidor antes, ni es tan bonito hoy. Bueno, entonces, loco, ¿por qué no nos centramos un poquito en el análisis? Una especie de rencor y odio hacia todo lo que venga del gobierno nacional, que es el gobierno del que están formando parte. ¿Viste? La otra vez lo escuchaba Navarro. Él decía muy naturalmente que el candidato de Cristina, sea Guado, con quien para mí va a ser Guado,
no va a hablar del gobierno nacional y se va a despegar. Así, lo decía como algo natural y que es lo que va a hacer. Loco, ¿cómo hace? Guado, fuiste ministro de Interior. Eso es ministro Exacto, de Interior. Ministro de Interior. Ni siquiera, al menos tendría que renunciar si va a ser candidato. A mí me gusta Guado igual. O sea, lo que sorprende son este tipo de contradicciones que no se terminan de entender, que las tienen todos, pero que llaman mucho la atención en este caso. Sí, la tienen todos, pero todo el mundo es un poco menos soberbio que la orga a la hora de discutir política. Entonces, si vos tenés un nivel de soberbia demasiado alto, ¿cómo hace explicarle a la gente lo que estás haciendo? Porque vos también sos parte de la debacle esta. Emma manda, alguien dijo Unión por la Patria y ahí como un grafiquito hacia arriba, sí, se llama así. Me encantó el nombre, la verdad muy bueno. Unión por la Patria, bien por el gobierno. Fue la mejor gestión de Alberto Fernández, dijo Alejo. ¿Unión por la Patria? No, lo del nombre. Sí, lo de Unión por la Patria fue la mejor gestión. ¿Está chequeado que fue idea de él? No debe haber sido. Como presidente de la nación. No debe haber sido. Alberto en este momento, ¿qué estará haciendo Alberto? Hace 4 o 5 meses que prácticamente abandonó el gobierno. No, boludo, hoy salió a decir de que que no se puede vivir en un país con un 100% de inflación, ¿no viste? Pero él, o sea, está loco. O sea, se terminó de declarar senil. ¿Qué le pasa? Es que está como Biden, viste, que está medio gaga. Y no sé qué le pasa. Y hay algo raro ahí. O sea, loco, igual para mí el poder te aturde, porque fíjate que es... No, pero hay una constante, ¿no? Digamos, metamos en la misma bolsa todo, pero fíjate, Alberto claramente, o sea, de ser un tipo muy elocuente, incluso en el debate presidencial del 19, digamos, toda esa campaña la verdad que fue muy buena, hay que decirlo, por algo lo votamos tan convencidos también. Los debates estaban... Hacer un mamarracho, o sea, hoy es un papelón cada vez que abre la boca. ¿Cómo puede ser que la misma persona se haya convertido así? A Macri le pasó un poco lo mismo. Sí. Macri también, a Scioli le pegó un paseo bárbaro en el debate del 2015. No, y después lo último había memes ya cualquier cosa, salía Macri y había un meme, o sea. No, y después también muy rencoroso. Para mí se consumen. ¿Será que se pasarán de sustancia ahí? Puede ser, no sé, viste, son esferas del poder tan alto que uno no llega ni siquiera a comprender, pero digo... De la Rúa otro caso, un tipo que también había sido súper sólido en las elecciones del 99, y después era un viejito gaga que se fue en helicóptero, o sea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la Rosada? ¿Qué venden en la Rosada que...? La de la buena. O de la mala, no sé. Digo, mucho rencor también. Fíjate Macri, el odio tenaz que tiene a Larreta, por ejemplo, y Egos. Alberto, y lo que dicen es que Alberto hoy el único poder que tiene es el poder de dañar, digamos, lo único que hace el tipo es dañar, y ese es su objetivo político. Yo espero que no tengan otra carpetita, ¿viste? Así como fue lo de la fiestita de cumpleaños, que no salga, no sé, algo así. Emma dice, Alberto está chill, dejó todo en un modo piloto automático. Coincido, puede ser. Encima hoy se quejó de que no había paso. Que él se bajó para eso y que no sé qué. Una máquina de creer. ¿Pero por qué dice que no hay paso? No sé. La paso ¿Está definido? Yo creo que la paso. O nos dio una primicia, Alberto. O bien que, no sé, haya alguna noticia política importante a la cual no pudimos acceder todavía, pero... a ver, voy a googlear, porque me llama la atención el comentario del compañero. Pero ojalá que haya paso, ¿no? O bien que se acuerde con un candidato. Y si no, Alberto, digamos, fallaron una vez más a su palabra, ¿qué le puede hacer? Que se presente. No, dice, con fuertes críticas hacia Alberto Fernández, el PJ bonaerense aceptó que haya paso entre Kicillof y Tolosa Paz. Esto en Buenos Aires, pero bueno, si hay en Buenos Aires va a haber en Nación. Lo de Tolosa Paz sí me parece bardo, loco. No se comprende. Sí, ahí acaban de decir que se aceptaron las pasos. Con un duro comunicado, el PJ aceptó el Ahora, también de vuelta, o sea, Alberto tiene la capacidad de que ocurra lo opuesto a lo que él dice. ¿No es cierto? Se queja de que no va a haber paso y la noticia es hay paso. Es algo inexplicable. Sí. Ahí volvieron a comentar algo en Twitch. Yo veo muy así, a lo lejos. Parece que Pablito... ¿Va a convocar, dice? Parece que Pablito va a convencer a Grabois de que Massa es bueno. No, nunca es mi intención. Bueno, bienvenido sea un debate con Grabois. Si alguno tiene el número de teléfono celular, lo esperamos acá en el programa. Sería un gustazo, ¿no? Sí. Tratamos de contactarnos, pero no hemos podido. Tuvimos la capacidad de gestión de hacerlo. Y no es fácil, ¿sabes? Sí, pero bueno, siempre es más lindo hablar con gente del poder, de la política, ¿viste? Sí, se puede gestionar. Sí, yo creo que si ponemos mucha energía en eso lo podemos hacer, pero bueno, hay que poner mucha energía. También la realidad es que crear contenido y producir y hacer radio desde acá de Santa Fe con una lógica nacional es siempre menos beneficioso que hacerlo en Buenos Aires.
Y complica, pues tienen todos domicilio allá, ¿no? No, pero además los tipos... A ver, el gran problema de la política argentina es que todo se cocina allá, ¿viste? Entonces, digo, si vos no te escuchan 200 lucas de personas, ¿para qué va a venir hasta acá para hablar con unos pibes? Digo, lo hacen porque hablan con pibes, con creadores de contenido, con mucha menos repercusión quizá de la que tenemos nosotros en Instagram, pero de Buenos Aires. Además porque obviamente la cuestión que están más cerca y demás. Pero digo, hay toda una lógica muy centralista, ¿no? Pero bueno, acá estamos dando la pelea, hay gente sí. Hay gente de todas las provincias que nos escuchan. Sí, eso es meritorio. Incluso ha venido gente, bueno, cuando hacíamos las entrevistas, el programa, que seguramente ya vamos a poder volver a hacer, ya han venido. Pero bueno, 9:10 de la noche, no sé si llego a comentar una noticia, son dos en realidad. La voy a comentar. En agosto se empiezan a producir baterías de litio en Argentina. La verdad. ¿Tendrá algo que ver nuestro amigo Marcelo? Sí, seguramente, porque es un proyecto del Estado Nacional. Bien. En realidad, el principal actor ahí es YPF. Viste que YPF creó YPF Litio hace un tiempo. Sí. Y hizo un convenio con. Ahora YPF Litio hizo un convenio con la empresa catamarqueña de minería estatal de esa provincia para explorar en Fiambalá, un sector, explorar si hay litio y bueno, empezar a producirlo desde el Estado. También tiene un convenio con Livent, que es la empresa yankee, máxima productora de litio acá en Argentina, para que le provea de carbonato de litio, que es la materia prima fundamental para hacer la batería. Y tiene está jugando en los tres sectores de la producción. Y tiene un convenio con la Universidad de La Plata para hacer las baterías. Entonces, mientras está explorando para ver si empieza a producir carbonato de litio, se provee del material para producirlo en la Universidad de La Plata. Lo más dificultoso en realidad, lo que sí se hace acá, por ejemplo, es ensamblar. Las celdas son como pilas que tienen el litio adentro. Y la batería es como un montón de celdas ensambladas con algún engranaje ahí industrial. Eso se hace, se ensamblan, pero el desafío es producir la celdita, claro, que es lo más difícil, para tener la batería completa. La noticia es que en agosto se empieza a producir en una fábrica de La Plata. Iba a ser utilizada para distintos fines, entre eso para material de defensa, entre otras cosas. También hay un proyecto en provincia de Buenos Aires para darle energía eléctrica a un pueblito que está medio aislado. Lo están probando. Lo que van a hacer es poner estas baterías de litio que fabrica el Estado en paneles solares. En realidad los paneles solares, claro, van a alimentar esa batería y... Bueno, así que bien por ese lado, en ese sentido, empezar a industrializar un poco el litio. Che, está bueno, ¿no? La amplitud térmica, diría, del programa. ¿Cierto? Pasamos de discutir, no sé, elecciones, China, geopolítica, política local, sí, planes de gobierno. Un nivel... Explicaste el funcionamiento de una batería de litio. Interesante, un poquito de todo. Un nivel... y todo es gracias a Massa. No, acá no hay pauta de Massa. ¿Cómo no nos bajan? Que nos bajen una pauta. Que le empiece a poner si quiere que hablemos bien de él. Roca y Massa. Roja. Massa y tinto. Qué lindo. Y bueno, habría que hablar con alguno de los representantes locales del masismo, a ver. Y bueno, a ver si aparece alguien. Podría venir alguno del programa. Eso por el lado del litio, para que no se... Hoy lo que se hace básicamente en Argentina, el segundo productor mundial del litio, tiene la segunda reserva más grande del mundo, no sé en términos de producción. Pero, digo, es un actor importante y hoy lo que hacen las empresas multinacionales, lo vimos la otra vez, sacar litio, lo mandan enseguida a Asia, ahí se fabrica la batería, tuki, corta. Ahora hay estos proyectos muy de a poquito para empezar a industrializarlo. El problema es que, hablando del sector privado, nadie del sector privado, ni siquiera automotrices, tuvieron la voluntad de invertir para hacer la batería acá. Digo, fíjate cómo tiene que aparecer el sector público para industrializar algo tan importante. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacen, no? ¿Es porque no es rentable? Y no sé, yo creo que tiene que ver... ¿O es por un tema político? Sí, no queremos que la Argentina se industrialice en el litio. Que eso es completamente válido. Sí, es probable que las dos cosas. Bueno, eso con respecto a la industria del litio. Y después tenía otra noticia muy cortita, que es un poco sobre el petróleo offshore. No sé si te acordás que hubo un bardo en Mar del Plata hace poco.
Sí, por una plataforma, si estaba dentro o fuera de los límites. Sí, ¿te acuerdas que había aparecido una campaña de Greenpeace de un loco todo empetrolado? Ahí el Rama se ríe. Había aparecido todo empetrolado. Sí, para que no se instale la... Bueno, esto era una falacia de Greenpeace porque en realidad... de vuelta lo mismo, ¿no? La plataforma de explotación estaba a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. O sea, era imposible que un chabón pueda empetrolarse y llegar a la arena. Sí, primero tiene que haber una pérdida, ¿no? Y después, además, tiene que estar nadando ahí el surfista. Pasar justo por el chorro de petróleo que sale. Además estaba todo manchado el loco. Bueno, es toda una campaña. Bueno, eso hubo además de la campaña mediática, bueno, toda una cuestión se bañó, judicial. Se fue a acostar en el Hilton y después volvió a Canadá. Claro. ¿No? Después hubo una cuestión judicial de trabar el proyecto de explotación offshore de la cuenca norte. A ver, amigos, si tenés ahí el mapa de la... Perdón. Del mapa de que están los logos de las petroleras. Ahí está, exactamente ese. Bueno, ahí dice un poco. Básicamente, fíjate que ahí se ve bien la curvita de la provincia de Buenos Aires. Che, ¿hasta dónde se podrá surfear? Porque parece un poco lejos, ¿no? Esa es la cuenca, está a 300 kilómetros. De hecho, es un mapita que hizo Greenpeace. Bueno, le robamos el mapita. Pero digo, gracias por tanto. Vamos con algunos números. Gracias y no vuelva. ¿Qué ocurrió? Hasta el 2030. Los chabones hicieron todo un bardo comunicacional y judicial, trabaron el proyecto, tuvo trabado un año en un juzgado de Mar del Plata, se lo quiso elevar a la Corte Nacional, finalmente no pasó, entonces ahora se llevó adelante el proyecto, que es bestial. Dicen, todavía no hay confirmaciones, que puede ser más grande que Vaca Muerta. Los especialistas estiman que podría producir 200.000 barriles de petróleo al día, solo un pozo, que es el que se va a empezar a explotar ahora, que es el pozo Argerich. Y dicen que esa cuenca norte, cerquita a Mar del Plata... ¿Podemos volver a ver el gráfico? ¿Quiénes eran las que estaban? Estaba YPF y Shell. En la cuenca norte. No, ahí hay empresas... No, llegué a leer YPF y Shell, sí, pero... está Total, si no me equivoco. Lo bueno es que hay participación de YPF, digo, bueno, está la estatal. ¿Qué es BP? ¿Qué es? BP, British Petroleum. Bueno, estos son norteamericanos. Y Qatar Petroleum. Ahí dice muy en chiquito. Hay jugadores extranjeros, multinacionales, pero también está YPF. Bien. Digo, 200.000 barriles de petróleo por día, equivalente a la mitad de la producción nacional del momento de hoy. O sea, hoy se produce 550.000 barriles de petróleo por día. Eso podría ser 200.000. Sí, solo pozo de la cuenca. La cuenca estiman que puede llegar a tener 10 pozos como eso. O sea, 200.000 habría que multiplicarlo por 10. Ya hay que sacar todo ese petróleo. Digo, son 2 millones... Antes de que todo funcione a batería, ¿no? Sí. Porque capaz que lo empezamos a explotar dentro de 50 años cuando... Son 2 millones de barriles por día. Y hay otro mapita, que es el caso de Brasil. Brasil encontró en el año 2006, que Lula da Silva salió a decir que Dios era brasilero, el yacimiento Presal. Es el yacimiento Presal en Brasil, cerca de Santos. Bueno, ahí está Sao Paulo, es gigante. ¿Sabes cuánto produce hoy? 4 millones de barriles por día. No, una locura. ¿Sabes cuánto de guita? No sé si quiero saber. 140.000 millones de dólares al año. Solo esa cuenca que tiene Brasil. Claro. Entonces lo que dice el tipo, el que escribía, es que no es raro que exista esto en Argentina. Porque bueno, es una zona en la que aparentemente es una zona donde hay mucho, hay petróleo. Y en este caso sería un impacto mayor incluso que Vaca Muerta. Y después lo que dice el artículo es la cuestión de la vinculación con la industria naval, porque bueno, obviamente petróleo offshore en el mar lo que genera es que necesites muchos barcos de transporte por lo menos. Y barco de transporte. No estaría mal hacer alguno que pueda defendernos, ¿cierto? Sí, también. Barcos de apoyo logístico. Lo que dice, antes de descubrirse esto, dice el tipo, la industria naval brasilera tenía 3.000 trabajadores y hoy tiene 78.000. Todo al calor de Petrobras, que hizo una obra fenomenal ahí en la plataforma. Tiene una cantidad de buques, más de 200 buques tiene solo Petrobras. YPF creo que no tiene ninguno. No. Justamente por esto el petróleo offshore. ¿Por qué? Necesita apoyo logístico. Bueno, es que hay barcos que son los que perforan. Claro. Traslado. Como está en el medio del mar, es todo en barco. Lo que quieras hacer es en barco. Provisión de cosas. Bueno, dentro de lo que se privatizó, creo que esto fue antes de los 90 igual, bueno, toda la flota mercante nacional. Sí.
Entonces lo que generaría esto de la explotación offshore es también, o al menos si se repite la experiencia de Brasil, a ver que ver cómo se maneja. La diferencia con Brasil es que el principal jugador es Petrobras, que es la empresa estatal de petróleo. Acá no creo que sea igual, pero bueno, sí apostar en un encadenamiento. ¿Qué es esto? Muchas veces lo que dicen los desarrollistas es, bueno, explotemos recursos naturales porque lo que genera es un encadenamiento hacia atrás, ¿viste? Claro. Proveer a pymes, qué sé yo, la industria naval en este caso, sí, empleo, servicio de turismo, qué sé yo, empleo y demás. Así que esas son las noticias en términos de recursos. De recursos, de soberanía. Después siempre está la discusión, digo, nosotros somos proclives y favorables a que se puedan explotar los recursos naturales, no hay problema con eso. Siempre cuidando el medio ambiente, claro, pero o sea, además, a ver, explotemos el recurso de la forma más amigable para el ecosistema que exista, sí, pero explotemos el recurso. Claro, explotémoslo, amigable para el ambiente y que quede algo en el país, ¿no? Que es el debate de siempre. Digo, porque si pasa lo que pasa con las mineras que tienen un 3% de regalía, digo, bueno, la misma historia de siempre. Vaca muerta pasa algo similar. No me acuerdo, fuiste vos el que me mostró, no sé si lo leí de otro lado, que decía que en 1830 estaban en peligro de extinción ya la foca y los lobos marinos en lo que en ese momento era la Patagonia, que no era, era territorio sí, argentino, pero era un territorio, digamos, que no dependía puntualmente del gobierno nacional, que tampoco existía. Pero ya estaba, para 1830 descubrieron que había problema de escasez de lobo marino porque venían todos los balleneros a pescar acá. O sea que, digamos, el uso de los recursos naturales de la Patagonia, del sur del mundo, los vienen explotando los dueños del mundo hace años. Hace años, y es el problema de siempre. Vienen, pescan y se llevan. Vienen, sacan petróleo y se llevan. Bueno, ahí, de hecho, Malvinas se descubre así, porque los tipos venían buscando la grasa del lobo marino para la bueno, pero es que venían bajando porque el que estaba más al norte ya lo habían matado. Claro. ¿Se entiende? Sí, después tienen problemas con eso. Así que bueno, 9:20 de la noche. Podemos ir cerrando. Podemos ir cerrando con la jornada de hoy. Vamos a ver si metemos un recortecito luego para ir subiendo a Instagram. Recordando a los que están conectados todavía, seguir a Satélite Azul, a Rosca y Tinto, Satélite Azul en Instagram, en Facebook, en TikTok y suscribirse. Tanto a Twitch como a YouTube. Que ayer me retaron porque no lo dije. Está bien. Bueno, aprendí, mirá. Fue un correctivo. Así que gracias. Bueno. Estamos, ¿no? Gracias a vos, Pablo. Buenas noches.